Hace cosa de año y medio una dana azotó a Valencia y vimos unos daños irreparables, por todos conocidos. A partir de ese suceso, la persona que tengo aquí a mi lado se embarcó en un macroproyecto para que este hecho no se olvidase. Es Quique Meana, es pintor y bueno, pues está aquí para contarnos un poquito, nos ha abierto sus puertas de su estudio en Revenga y también para abrirnos una parte de él también. Quique, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Un placer. Y digo eso de abrirnos una parte de ti también porque creo que al final un artista, ¿no?, cuando hace alguna de sus obras, de alguna manera hay una parte del artista que va con ellas. Claro, sí, aunque en este caso me despojo un poco de mi identidad y me centro más en el sentido que tiene este cuadro y el mensaje que tiene, que creo que es lo más importante, que es el cuadro para que no, o sea, es una obra para que no se olvide, ¿no? Para que no caiga toda esta gente en el olvido. Si te parece, antes de meternos ya de lleno en el cuadro, vamos a contextualizar a Quique. Al final, empezaste, si no me equivoco, con 12 años en Madrid. ¿Cómo empieza esa aventura con los pinceles? Bueno, yo nací con un pincel en la mano y bueno, ya desde pequeño pues ganaba premios y bueno, pues parece que se me daba bien. Sí, y a los 12 años ya ingresé en una academia muy importante en Madrid y a partir de ahí, pues ahí empezó todo. Luego hice la carrera de Bellas Artes y me metí en el circuito profesional. He estado leyendo como que hubo cierta desavenencias por parte de los profesores, ¿no? Hacia como que eras un poco irreverente, no eras tan cuadriculado en los estilos propios, digamos, del arte. Bueno, es que la Facultad de Bellas Artes es muy... la parte mala es muy dogmática, ¿no? Y entonces te adoctrina un poco en una línea conceptual, incluso en una línea formal, ¿no? Y yo no estaba de acuerdo con esa línea, entonces pues sí, intentaba escaparme un poco de la línea. Actualmente podríamos definir, no sé si te encasillas dentro de un estilo o entiendo que al final también un artista dentro de su obra evoluciona, conoce diferentes estilos, diferentes técnicas, pero ¿cómo definirías tu obra? Bueno, yo me centro en la figuración y dentro de la figuración pues he navegado por muchos estilos o muchos multilenguajes, ¿no?, que hay dentro del mundo de la figuración. He pasado al principio por la parte hiperrealista, que no me llenaba, y alimentado pues por la fuerza que tenían los grandes maestros y la inspiración que me daban, pues he seguido la línea de los grandes maestros y en el mundo del realismo, ¿no? Que el realismo también tiene muchos matices, pero bueno, más bien englobado en el mundo del realismo. Al final hablas de hiperrealismo, realismo, esa diferencia para los espectadores y para mí como periodista también, ¿dónde vemos esa diferencia? Bueno, es o fácil o sencillo, depende cómo se explique. El realismo es el lenguaje que recombina la información que tienes delante, ya sea ahora pues se trabaja a partir de una fotografía muchas veces, si no hay posibilidad de trabajar en natural. En el siglo XIX también se trabajaba a partir de fotografía y recombinas esa información que tienes fuera, que tienes delante, que es la realidad, y la transformas, haces como una metamorfosis de la realidad y la interpretas para transformarla en una obra de arte, con un lenguaje muy concreto. Los realistas no queremos clonar la realidad, no nos interesa nada clonar, sino interpretarla y ofrecer un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Pues el lenguaje que nos ha ofrecido Sorolla, que a todos nos emociona, ¿no?, y los grandes maestros, ¿no? ¿Cómo llega este pintor madrileño a Revenga? Bueno, yo desde pequeñito venía por aquí, a Navas de Río Frío. Ya mis padres se asentaron ahí, en ese pueblo, y bueno, pues siempre he estado vinculado a esta zona, ¿no?, desde muy pequeñito. Y bueno, pues tuve la oportunidad de tener ese estudio. Es maravilloso. Maravilloso, sobre todo para hacer estas obras tan gigantescas, pues es que sin este estudio no hubiera sido viable, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de dar con este espacio y aquí me voy a quedar. Esperemos que por muchos años sigamos disfrutando de tu obra, igual que han podido disfrutar, si no me equivoco, este cuadro que tenemos detrás, que ya
rebautizado, ¿no?, como ese Guernica de la Dana. Ahora, ya digo, entraremos un poquito más en detalles, pero lo has expuesto junto con tu obra y a la vez han podido observar cómo trabajas en él, en Pedraza, si no me equivoco, en Girona. Cuéntame cómo ha sido un poco eso. Bueno, pues coincidió la elaboración del cuadro con dos exposiciones que tuve el verano pasado. Una en Pedraza, que todos conocemos, todos los de Segovia saben perfectamente, en una iglesia desacralizada, el espacio era maravilloso, y ahí, como ya había empezado, tenía el primer tramo hecho, pues continué en la elaboración del cuadro, y con la idea de que la gente viera cómo se cocina un cuadro, que también es bueno sacar la cocina fuera y que la gente vea cómo se cocina un cuadro, que puede ser muy interesante para ellos. Sí que es verdad que también les acerca mucho más el ver cómo se hace, les acerca mucho más y entienden mucho mejor el cuadro cuando están directamente conectados con el pintor y cómo está haciendo el cuadro. Pues si te parece vamos a conectar con él, vamos a disfrutar más del cuadro. El principio, como cualquier artista, se alimenta de las emociones y por supuesto que no pude evitar esas emociones que nos acordamos que en el día a día de la Dana, no solo el primer día, sino los días posteriores, fue retransmitido casi en directo, minuto a minuto. Entonces fue creciendo pues, la emoción, ya no solo del primer día, sino de la conmoción que te produce el ver tantas imágenes la verdad que tan dramáticas, ¿no? Eso unido a mi pasión por los grandes cuadros históricos, que tiene una función muy clara, es fijar en la línea temporal un hecho histórico importante y que no se olvide. Empezó más pequeñito, pero como iban, ya te digo, que iban transcurriendo las situaciones que íbamos viendo en directo y el cuadro tenía que ir aumentando para meter pues, todas las situaciones que a mí me llamaban la atención, con lo que empezó más o menos en unos 4 metros y ha acabado en 8,40 por ahora. El cuadro va mandando, aquí el soberano es el cuadro, no soy yo. Lo he cerrado en la parte de la derecha. Esto en términos compositivos hay un peso en la izquierda y lo tengo que equilibrar en la derecha, entonces ya lo he cerrado, con lo que no creo que siga, ¿no? Y además pues todas las situaciones y todos los dramas colectivos ahí también representados, pues la pérdida de la huerta valenciana, está representada la pérdida de los pequeños comercios, aquí en el bar representa a todos los pequeños comerciantes, ¿no? Hay alusiones a muchos colectivos afectados, de hecho la ganadería también está representada, ¿no? Las mascotas, la infancia, ¿no? Muchos colectivos están representados, ¿no? Y yo creo que ya he cubierto más bien toda la franja. La gran dificultad de este cuadro es que no está en ningún lado, la imagen no está en ningún lado, no existe. De hecho, el escenario es inventado por mí. ¿Por qué? Pues porque no quería focalizar todo en una sola localidad, sino que sea la representación de todas las localidades de la zona cero, con lo que me ha obligado a inventar mi propio escenario. Bueno, el barranco también me lo he inventado. Y la ciudad, pues he ido cogiendo trocitos de aquí y de allá. Hay inspiraciones que me he inspirado en Madrid, hay partes de Segovia también, que están metidas aquí en el cuadro. En realidad, como no está en ningún lado, pues la dificultad del cuadro es grande. El cuadro es un homenaje a la ayuda humanitaria, pero también es un homenaje a las víctimas mortales, y es un homenaje a los damnificados. En realidad, he tenido que aglutinarlo todo en una sola imagen, con lo que ya te decía que es difícil concentrar todo y que funcione, ¿no? Porque cada personaje viene de un contexto totalmente diferente y unificarlo ha sido la gran dificultad. ¿Qué quiero representar? Pues de manera simbólica. Esto no es una representación, o sea, la narrativa no es una narrativa fotográfica, de una fotografía.
está traducido al mundo de la pintura y está representado de manera simbólica muchas situaciones, muchos dramas colectivos, dramas personales. Hay una parte, sobre todo esta primera parte, donde están las personas mayores, que es un colectivo donde a mí me llamó mucho la atención, me emocionó mucho ver cómo las personas mayores perdían todos sus bienes, sus recuerdos, sus cosas, ¿no?, personales, y le he querido dar un hilo conductor con Sorolla, ¿no? A través de Sorolla y de los pañuelos he querido enlazar el cuadro con la cultura valenciana, ¿no? Los pañuelos es parte de la iconografía de Sorolla y este cuadro está hecho un paralelismo con un cuadro muy conocido de Sorolla que es Pescadoras Valencianas. Bueno, empecé virtualmente, o sea, mentalmente, a construir en mi mente algo que se parece a esto, pero el cuadro va evolucionando porque va mandando. Hay personajes que ni siquiera han pasado la segunda fase, ¿no?, porque los he tenido que... hay personajes que he hecho 4 veces, ¿no?, porque el cuadro manda, ¿no? Dos o tres meses después de la catástrofe empecé a hacer bocetos y armar la composición, pero la fase, digamos, ejecutiva, donde ya metí las primeras pinceladas, fueron en mayo del año pasado, del 25. Y el final del cuadro, espero, me he marcado un horizonte más o menos como después del verano, a ver si puedo enlazar con el segundo aniversario de la Dana. La finalidad del cuadro es donarlo a un museo y por el camino pues se va transformando, ya te digo que se va recombinando.